Continúa Óscar García Prieto. Muchas gracias, Lorena. Presidenta, gracias. Gracias. El paro. El paro es el principal problema de Castilla-La Mancha. Sin duda. Del país en general. Y a mí me gustaría saber, lo he dicho antes, que su principal objetivo es la creación de empleo. Sí. Me gustaría saber con qué previsiones trabaja el Gobierno. Llegaremos a los 300.000 desempleados en Castilla-La Mancha. ¿Qué sector es el que va a crear empleo dentro de esas previsiones? ¿Cuándo se va a producir ese punto de inflexión? Y también me gustaría saber qué planes tiene usted para aquellas personas que son parados de larga duración, que han dejado de cobrar el subsidio por desempleo, las ayudas en definitiva. Bien. Bueno, de esas personas tenemos muchas en nuestra región y de hecho ya había muchas cuando yo llegué al Gobierno de Castilla-La Mancha, que ya no tenían ningún tipo de prestación. Yo le tengo que decir que soy una convencida de que si seguimos adelante en las reformas que se están realizando y no solo con este tipo de reformas, sino también en la reestructuración que está haciendo las políticas del Gobierno, por ejemplo, con el tema que hablábamos antes del pago a proveedores, que va a permitir que se mantengan algunas empresas y que algunas empresas puedan contratar más. También creo que la reforma laboral en este sentido va a ayudar. Yo creo que nosotros podemos estar hablando de un repunte en la creación de empleo a finales de año. Desde luego va a ser lento, mucho más lento de lo que nos gustaría. Eso ya lo tengo que decir. Es verdad que en este último mes de mayo se ha creado empleo, se ha creado menos del que nos gustaría, pero tímidamente se empieza a crear empleo, porque nosotros vivimos en un país, el nuestro, España, que cuando hay recesión no se crea empleo y, sin embargo, a pesar de vivir una recesión muy fuerte, estamos empezando a crear tímidamente empleo. Esto es muy importante. Yo sé que no satisface a nadie y, desde luego, a mí no me satisface, también se lo tengo que decir, pero creo que tímidamente vamos a empezar a crear empleo y se va a producir un frenazo en lo que es la destrucción de empleo. Me pregunta usted, ¿cree que vamos a llegar a los 300.000? Yo creo que no, francamente. Y creo que antes vamos a empezar a remontar porque el freno se ha puesto ya. Y creo que también esto es muy importante, poner el freno y que no siga subiendo. Y para eso estamos trabajando. Me pregunta usted también por aquellos que han terminado de percibir la prestación por desempleo que paga el Estado. Ahí el Gobierno de España tiene que tomar unas decisiones y las decisiones serán las que podamos tomar entre todos en cuanto a lo que podamos sufragar entre todos, porque aquí con lo que pagamos entre todos es con los impuestos de los ciudadanos. Esto también hay que decirlo. En cualquier caso, nosotros, desde el punto de vista de la política social, vamos a intentar que todas aquellas personas que se encuentran en esta situación pues puedan atravesar el bache y tenemos que trabajar para que lo más rápidamente posible encuentren un puesto de trabajo. Respondidas esas cuestiones, seguimos con César García. Gracias. Presidenta, yo en primer lugar quería felicitarla por haber aguantado en tan buena forma este primer año. Y aguantar también a los castellano-manchegos por aguantarla a usted, lo digo en el buen sentido de la palabra, de aguantar este chorreo de medidas durísimas que se están imponiendo y que están obligados ustedes a imponer debido a la situación en que se han encontrado, ¿no? Y ya paso a la pregunta. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado esta semana que se van a dar más servicios a las diputaciones. Es decir, que frente a lo que viene pidiendo el Partido Socialista y Rubalcaba de erradicar, de quitar las diputaciones, ustedes parece ser que les van a dar más protagonismo todavía. En este protagonismo entraría también la asunción por parte de las diputaciones del servicio de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, que en Castilla-La Mancha prácticamente son todos, ¿no? Esto quiere decir que va a haber todavía menos empleados en los ayuntamientos. ¿Quiere decir que va a haber más empleados en las diputaciones que ya están sobredimensionadas o este tipo de servicio se va a privatizar en definitiva? Gracias. Me pregunta usted muchas cosas en una pregunta. Vamos a ver. Hoy el Gobierno está estudiando la posibilidad y la realidad a la que quiere llegar, que es evitar la duplicidad entre administraciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues evitar que estemos trabajando el Estado, la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento sobre lo mismo y estemos gastando dinero actuando sobre lo mismo, por ejemplo, en política de vivienda o, por ejemplo, en otra política. Yo, perdón por citarme a mí misma, pero suelo poner un ejemplo que siempre es muy gráfico, el de el árbol que puede tener uno en el patio de su casa o a lo mejor en la acera de su casa. Bueno, pues sobre ese árbol tiene competencia el Ayuntamiento en parques y jardines, la Comunidad Autónoma en
si se puede plantar o no se puede plantar el árbol. A veces la Diputación Provincial, la Comunidad Europea en cuanto al insecticida que puedes poner o que no puedes poner, y el Estado a veces también tiene competencia de medio ambiente sobre no sé qué. Aquí, y para todo eso, hay personas que están trabajando, hay papeleo que se está moviendo y hay dinero que se está gastando, claro. Yo sé que este es un ejemplo muy grosero y muy burdo, pero es una realidad. ¿De qué se trata? Hoy hay un problema muy grave de la financiación de los ayuntamientos, no solo del Estado y de las comunidades autónomas, también de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen un problema de déficit muy importante, también han acudido al mecanismo de pago a proveedores y tienen un problema de financiación muy importante. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, como no tenían un sistema de financiación adecuado, muchos acudieron para financiarse a la construcción. Desde el momento en que la construcción se ha caído, los ayuntamientos no han tenido ingresos y se han caído los ingresos de los ayuntamientos. ¿Por qué ha pasado también esto? Porque además de no tener ingresos los ayuntamientos, muchos ayuntamientos han... bueno, yo creo que lo han hecho de buena fe, porque han querido prestar el mejor servicio a sus ciudadanos, pero han estado ejerciendo competencias y han estado haciendo cosas que no son obligadas para los ayuntamientos ni son propias de los ayuntamientos. Por ejemplo, en materia de servicios sociales, por ejemplo, en materia de educación, por ejemplo, en materia, pues no sé, de integración de los inmigrantes, por ejemplo, en materia de mayores. Han estado haciendo muchas cosas que no son responsabilidad de un ayuntamiento. Y como no son competencia de los ayuntamientos, pues no recibían dinero para ello, porque no estaba previsto en su financiación. Claro, hemos tenido un modelo donde ha habido mucha gente haciendo cosas que cuando las cosas iban bien, pues se podía gastar. Y había dinero para sostenerlo, pero cuando han empezado a ir mal, como no se recibían ingresos para mantener y para realizar esas actividades, pues han empezado a ir peor. ¿De qué se trata? De que los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos pequeños, que no tienen financiación para el ejercicio de determinadas competencias, sobre todo las que tienen que ver con el área social, también en el ámbito de las infraestructuras en muchos casos, puesto que tenemos unos organismos pluriprovinciales que tienen una finalidad hoy en día, fundamentalmente, esto lo sabemos muy bien en Castilla-La Mancha, sobre todo en dos provincias, en Cuenca y en Guadalajara, que tienen muchos municipios y muchos municipios pequeños que no pueden por sí mismos prestar los servicios y para eso los prestan las diputaciones. Como hay muchos ayuntamientos que por sí solos no son capaces de prestar servicios, pues que las diputaciones provinciales, que es la unión de todos los ayuntamientos, presten esos servicios. ¿Eso requiere más personal en las diputaciones? Le digo, no, no lo requiere. No lo requiere. ¿Eso supone que los ayuntamientos a lo mejor haya menos empleados públicos? Pues a lo mejor sí, porque también hay ayuntamientos, no solo en Castilla-La Mancha, le tengo que decir, en toda España, que tienen una cantidad de empleados públicos que a veces representa hasta un 20 y un 30% de la población de la población activa del municipio, y es una barbaridad, porque claro, eso al final lo pagan los vecinos del ayuntamiento. Porque, claro, esto también hay que contarlo. Los puestos públicos, los contratos públicos, los pagan los impuestos o de los vecinos de los ayuntamientos, o en este caso, en Castilla-La Mancha, de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Pero no tiene por qué suponer, más al contrario, se hace para evitar precisamente eso, incremento de personal en ningún sitio, y lo que se hace es para que un servicio se preste por una administración y se preste de la manera más eficaz. Porque hay ayuntamientos, por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo de las mancomunidades, que en algunos casos y para algunos servicios funcionan muy bien. Hay ayuntamientos que por sí solos no pueden prestar un servicio, pero que si se lo diera la Diputación Provincial, que puede contratar más y puede, por lo tanto, contratar más barato, porque también aquí se hacen economías de escala, lo podría prestar, lo prestaría mejor y lo prestaría de forma más asequible a los ciudadanos. Y yo creo que es una buena fórmula teniendo en cuenta la organización provincial que tenemos en nuestro país. Gracias. Gracias. Javier Romero, cuando quiera. Gracias. Presidenta, hemos hablado del pago a proveedores, va a suponer un balón de oxígeno para muchas empresas de la región, ha confirmado que a partir del día 27 se va a realizar. Para estas empresas, ¿con qué otras medidas van a contar por parte del Ejecutivo para dinamizar su actividad y, en definitiva, crear empleo? Pues mire, nosotros hemos puesto en marcha
y fue además la primera ley que se aprobó y ha salido hace muy poco ya la normativa reguladora de la ley, la de desarrollo de la ley, me refiero, la ley de emprendedores, de autónomos y de pequeñas y medianas empresas de Castilla-La Mancha. En esa ley se contemplan muchas medidas de carácter financiero para ayudar a acceder al crédito, que es tan difícil hoy para las empresas de Castilla-La Mancha y del resto de España, para ayudar a acceder al crédito a aquellos empresarios que tengan proyectos que quieran poner adelante y que quieran comenzar a ejecutar y que no lleguen porque no tienen un préstamo o un crédito por parte de las entidades financieras. Por lo tanto, ayudas de carácter financiero. También ayudas de carácter directo a aquellos que quieren crear su propio puesto de trabajo, el llamado autoempleo, el que se quiere constituir como autónomo o el que quiere crear una empresa pequeña y dar contrato a 1, 2 o 3 personas. Hay medidas de apoyo fiscal, deducciones fiscales cuando se presenta la declaración de Hacienda, en el IRPF, pero también hay medidas de apoyo directo para proyectos que sean innovadores y que sean proyectos nuevos. También tienen que contar con una parte de financiación de la persona que quiere poner en marcha un negocio y tiene que verse que son proyectos viables y que razonablemente pueden prosperar, porque claro, es dinero que se da, dinero público, que al fin y a la postre es dinero de todos. Se toman también medidas muy importantes en el ámbito de la protección, por ejemplo, de las mujeres que se han constituido como autónomas o que han montado una pequeña empresa, para que las mujeres, además de trabajar y de crear su propio negocio, puedan ser madres. Esto es una demanda muy reiterada por parte de la mitad de la población que se quiere constituir como autónoma, que somos las mujeres, la mitad de la población que dice, bueno, pero es que una mujer que sea autónoma no puede tener hijos, no podemos tener hijos, tenemos que cerrar el negocio. Bueno, pues hay una ayuda directa que yo creo que también es muy importante para ayudar a contratar a una persona y que ese negocio siga funcionando. Dentro de muy pocos días va a ver la luz también un desarrollo muy importante de una norma que sacó el otro día el Gobierno de España, que conoce todo el mundo como la licencia express, que es la posibilidad de que se pueda abrir un negocio, un comercio, una actividad en cualquier lugar, en este caso de Castilla-La Mancha, sin necesitar una licencia previa. Bien, el Consejo de Ministros, el Gobierno, puso un límite de 300 metros cuadrados. Nosotros hemos ampliado ese límite y no vamos a poner un límite si tenemos un límite, obviamente, que es la seguridad pública y la salubridad pública. Ese lo tenemos que poner, pero no vamos a tener ningún tipo de límite. Es decir, estamos trabajando también en algo que yo creo que también es extraordinariamente importante, y es que la Junta no sea un problema para aquellos que quieren hacer algo y para aquellos que quieren crear un proyecto que al fin y a la postre crea riqueza y crea puestos de trabajo. Es decir, evitar los obstáculos, la burocracia, el papeleo que impida a una persona poder montar un negocio que pueda fructificar. En todas esas líneas estamos trabajando. Cierto es que ahora económicamente la Junta no está en la situación más boyante, pero todo el dinero que hemos podido rescatar de otros lados lo hemos puesto ahí precisamente para ayudar a los empresarios que ya están funcionando y a los que quieran empezar a constituirse como tales. Gracias. Carmen Sánchez Jara, continúa. Gracias. Presidenta, en el ámbito rural, que es de hablar de una amplia dimensión de nuestro territorio de Castilla-La Mancha, existe bastante inquietud por las medidas que se están adoptando en los 3 frentes principales, que serían las políticas sociales, la sanidad y la educación. ¿Qué medidas se pueden tomar para frenar o amortiguar el impacto que puedan tener esas medidas? Y, por otro lado, ¿qué futuro le augura a ese modelo de región eminentemente rural que tenemos? Pues mire, yo le auguro el mejor futuro a un modelo de región que, a diferencia de lo que ocurre en el resto de España, nosotros somos la comunidad autónoma donde más porcentaje de nuestro territorio es medio rural. La comunidad autónoma de toda España donde más porcentaje de su territorio es medio rural es Castilla-La Mancha. Y yo quiero preservar el medio rural de Castilla-La Mancha. Precisamente por eso, en el medio rural tenemos que lograr que desde nuestros niños a nuestros mayores tengan las mismas oportunidades que aquellos que viven en el mundo urbano, precisamente por eso. Y por lo tanto, ya me he referido anteriormente al tema de la educación en el mundo rural y lo mantengo. Yo creo que un niño que vive y una niña que vive en el mundo rural tiene que tener igualdad de oportunidades y tener acceso a una educación de la misma calidad que uno que vive en el mundo urbano.
quizá le puede suponer algo de sacrificio a los padres, pero no van a tener que pagar por ello y el niño va a tener la educación que tiene que tener un niño de su edad y la niña va a tener la educación que tiene que tener una niña de su edad, rodeada de compañeros de su misma edad y con un profesor dedicado a ella las horas lectivas del día y no repartido entre de distintos cursos. Por ejemplo, eso en el ámbito educativo. Y en el ámbito de las prestaciones sociales, las personas que viven en el mundo rural van a tener exactamente las mismas prestaciones sociales que las que viven en el mundo urbano. La política que estamos llevando a cabo es que en el mundo rural no haya menos oportunidades que en el mundo urbano. Y le tengo que decir también, por ejemplo, y esto es una novedad, la parte más importante de los presupuestos generales de la Junta para este año, la más importante, sin duda alguna, más de un 87%, va destinada a pagar sanidad, educación y servicios sociales. Pero después de estos tres, sanidad, educación y servicios sociales, la agricultura y la ganadería tienen el primer puesto a la hora de hablar del gasto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por elevar el nivel de vida de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, de tener una auténtica industria agroalimentaria que de verdad cree puestos de trabajo. Le diré que, por ejemplo, este año, que tenemos una buena noticia, las exportaciones han crecido mucho, y han crecido mucho, entre otras cosas, porque han crecido mucho las exportaciones de nuestro sector primario, del vino, ha crecido muchísimo. Pero no solo han crecido las exportaciones en términos cuantitativos, sino que además el precio de la uva este año vale el doble de lo que valía el año anterior, y el sector vitivinícola es importantísimo en nuestro medio rural. Bien, en todo esto estamos trabajando, que también ayuda a mejorar las condiciones de vida en el mundo rural, no solo en el ámbito del vino, en el ámbito de todos los leñosos. Hemos, por ejemplo, acordado hasta 2 almacenamientos privados que ha hecho que los aceituneros, en este caso los olivareros, se encuentren en una mejor situación este año, a pesar del precio del aceite este año. Estamos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura para tener una posición común en la defensa de la PAC que defienda a los agricultores de Castilla-La Mancha, y tengo que decirle que en épocas pasadas el Gobierno de Castilla-La Mancha ni estaba ni se le esperaba cuando había que ir a hablar de la PAC a Bruselas. Ni estaba ni se le esperaba, porque no aparecía. Y ahora estamos siendo muy activos, tanto en la postura que tiene que presentar España como también en Bruselas. Y yo creo que esto también es muy importante a la hora de hablar de nuestro mundo rural. Y en el ámbito sanitario, pues mire usted, los vecinos del mundo rural van a tener exactamente la misma asistencia sanitaria que tienen ahora y no va a haber una disminución en la prestación. Sí va a haber una mejora en la gestión, porque tenemos la obligación de hacer una gestión eficaz y austera, precisamente para una cosa, para mantener el modelo sanitario universal y gratuito. Porque, mire usted, de los 10.800 millones de deuda, 10.800 millones de deuda que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la que nos encontramos, más de la mitad es deuda sanitaria. Más de la mitad es deuda sanitaria. Es decir, nos encontramos hace un año con una situación al borde del precipicio y nos hemos propuesto salvar la sanidad pública. ¿Hay que hacer algo de esfuerzo? Sí, en la mejora de la gestión y en hacer que la gestión sea muy eficaz, y a lo mejor algunos medios tienen que cambiar. Pero todo el mundo va a estar atendido y todo el mundo va a tener su prestación sanitaria garantizada. Eso se lo puedo garantizar. Más cuestiones por este lado. Javier Semprún. Gracias, presidenta. Hace un año mencionar la palabra caja era poner a nuestra región en los titulares de la prensa nacional. Ahora mencionar la palabra cajas es hablar del sistema financiero general. Pero hay un tema que yo creo que ha quedado pendiente de aquella fusión y que todavía está en Alvis y que a nosotros, bueno, a mí personalmente me preocupa especialmente, que es el del patrimonio artístico que tenía la antigua Caja Castilla-La Mancha, con cuadros del Greco, cuadros de Picasso, de Braque, y que quedaron en una especie de limbo legal, porque no quedaron incluidos en la Fundación Caja Castilla-La Mancha. ¿Podemos garantizar en estos momentos que ese patrimonio va a quedar a disposición de la región o se va a poder controlar que no salga de la región? Pues mire, yo le voy a decir, nosotros lo vamos a intentar. También le tengo que decir que este Gobierno es ajeno a todo lo que ha pasado con relación con la Caja, lamentablemente,
porque con relación, por ejemplo, a la Fundación, nosotros estando ya en la oposición dijimos que el procedimiento no era el procedimiento legal y que era una barbaridad, como luego se ha demostrado, por otra parte, y que no podíamos seguir en esa dirección. Nosotros vamos a velar por una cosa, y es que el patrimonio social, es decir, la obra social de lo que era en su día Caja Castilla-La Mancha, que hoy está en la Fundación, se pueda desarrollar, y estamos trabajando en ese tema, y que el patrimonio cultural que tenía la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha lo podamos mantener. Estamos trabajando en ello, pero no es propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no lo es. Quien tenía que hablar en nombre de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando se hicieron las fusiones, habló y no dejó ese tema garantizado. Ahora estamos tratando de negociar, por lo menos, le digo, la obra social, que yo creo que también es extraordinariamente importante, y vamos a ver cuánto podemos dedicar de esa obra social a atender a las necesidades sociales que tenemos en nuestra región. Y en eso estamos, señor Semprún, en eso estamos. Y yo espero conseguir todo lo posible, pero el problema es que no es patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero si a raíz de esa denuncia se pudiera incluso, además ahora que ya hay 100.000 millones de la Unión Europea para refinanciar, se pudiera dar marcha atrás al proceso a partir de esa cosa que se hizo mal, ¿cabría la posibilidad? Claro, lo que pasa que yo, déjeme que le diga que yo veo muy difícil, hay que ser realistas y no podemos decirle a los ciudadanos cosas que son muy difíciles que ocurran. Yo veo muy difícil dar marcha atrás a ese proceso, lo veo muy difícil porque hoy estamos en un mundo donde se está intentando que los bancos se fusionen, que las cajas se fusionen e ir marcha atrás lo veo extraordinariamente complicado. Sí veo, sin embargo, la posibilidad de que una parte importante de las cajas de ahorros, que es su obra social, pues francamente la podamos rescatar, y estamos trabajando en el patrimonio cultural también.